vamos a tratar la sección 4 que habla de la ecuación de Euler. Para esto vamos a resolver primero el ejercicio 25. Esto se resuelve como una ecuación homogénea normal, solamente que ahora tenemos las variables x también en la ecuación homogénea. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, bueno, yo voy a tener aquí que a va a ser el coeficiente que tienen estos dos términos aquí, que es 1. Voy a tener que b, que es este coeficiente que está acá, es 3. Y voy a tener que c va a ser igual a menos 3. Entonces, según estos coeficientes voy a establecer la ecuación característica o la ecuación auxiliar, que va a ser r cuadrado, porque este es 1, más 3 menos 1, r menos 3 igual a 0. Entonces esto va a ser r cuadrado más 2 r menos 3 igual a 0. Pues bueno, yo voy a tener aquí que r va a ser igual a menos 2 más menos la raíz de 4 menos 4 por menos 3 entre 2, y esto va a ser igual a menos 2 más o menos la raíz de 16 sobre 2, y esto me va a dar R1 igual a, me va a quedar menos 6 sobre 2 menos 3, y R2 me va a quedar 4 menos 2, 2 entre 2, 1. Ok, entonces voy a escribir la homogénea, la solución a la homogénea, y me va a quedar que y de z va a ser igual a C1 exponencial de menos 3z, más C2 exponencial de z, donde z es igual al logaritmo neperiano de x. Entonces voy a escribir y de x igual a C1 exponencial de menos 3 veces el logaritmo neperiano de x más C2 exponencial del logaritmo neperiano de x. Aquí se pueden aplicar las leyes del logaritmo, y sabemos que el exponencial es la inversa del logaritmo, es decir, que todo esto me va a quedar como y de x igual a C1 x a la menos 3 más C2 x. Ok, entonces teniendo esto, vamos a evaluar las condiciones iniciales que nos dan, que son estas. Entonces, si y de 1 es igual a 1, entonces voy a tener que y de x va a ser igual a C1, 1 a cualquier potencia da 1, y C2 por x me va a quedar C2 por 1, y esto va a ser igualado a 1. Entonces aquí yo voy a despejar cualquiera de las dos. En este caso yo voy a decir que C2 es igual a 1 menos C1, y voy a evaluar la siguiente condición, que me habla de la derivada de esta que está acá. Entonces la derivada de x me va a quedar menos 3C1 x a la menos 4 más C2. Entonces, teniendo en cuenta esto, si y' de 1 es igual a menos 1, entonces esto que está acá, menos 3 C1 x a la menos 4 más C2 que dije que era 1 menos C1 va a ser igual a menos 1. Y esto me va a quedar que cuando yo sustituyo aquí, perdón, esto es 1, la potencia que sea, me va a quedar menos 3C1 menos C1 va a ser igualado a menos 2. Y esto me va a quedar que 4C1 va a ser igual a 2, y C1 me va a quedar igual a 1 menos. Entonces voy a tener que C2 acá va a ser 1, esto va a ser igual a 1 menos 1 medio, me va a quedar 1 medio, y tengo que la solución particular de esta ecuación va a ser C1, que es 1 medio de x a la menos 3 más 1 medio de x. Y esta es la solución a esta ecuación de x. El segundo ejercicio de esta sección es
me dan esta ecuación que está acá y me dan estas dos condiciones iniciales. Entonces voy a tener que A es igual a 1, B es igual a 3 y C es igual a 5. Entonces voy a tener que la ecuación característica va a ser R cuadrado más 3 menos 1 más, 3 menos 1R más 5 igual a 0. Y esto va a ser R cuadrado más 2R más 5 igualado a 0. Entonces tengo aquí que R va a ser igual a menos 2 más menos la raíz de 4 menos 4 por 5 sobre 2. Y esto va a ser igual a menos 2. Esto me da 20 menos 4, me va a quedar la raíz de menos 16 sobre 2. Y esto me va a quedar aquí menos 1 más menos 4 entre 2, 2. Así que voy a tener que la solución a la homogénea de esta que está acá me va a quedar exponencial de esta que está acá, exponencial de menos x, de menos z por C1, C1 por el coseno de 2x más C2 por el seno de 2x. Entonces, ahora yo voy a tener que, voy a estudiar condiciones. Entonces voy a tener si y de 1 es igual a 1, voy a tener entonces que esto va a ser YH igual a exponencial de estos son de z es igual al logaritmo neperiano de x. Aquí me van a quedar 2z, aquí 2z. Exponencial de menos logaritmo neperiano de x por C1 coseno de 2 veces el logaritmo neperiano de x más 2 seno de 2 veces el logaritmo neperiano de x. Y esto va a ser igual, esto que está acá me va a quedar x a la menos 1. Ok, entonces voy a tener que esta señora que está aquí me va a tener que cumplir estas condiciones. Entonces si y de 1 es igual a 1, entonces voy a tener que, cuando yo meta acá me va a quedar 1 sobre 1 que va a ser 1 y me va a quedar C1 coseno de 2 veces el logaritmo neperiano de 1, pero el logaritmo neperiano de 1 es 0, entonces coseno es 0 más C2 seno, el logaritmo neperiano de 1 es 0, seno es 0, y esto va a ser igual a 1. El seno de 0 me da 0 y esto me va a quedar C1, coseno de 0 es 1, igual a 1. Ok, para evaluar la segunda condición voy a derivar esto que está acá. Y el prima de h va a ser igual a menos, esto que está aquí me va a quedar x, menos 1 me va a quedar menos x a la menos 2. C1 tenemos que es 1 y me va a quedar coseno de 2 entre abajo. Esto me va a quedar como esta derivada de un producto, es la derivada de por este sin derivar me va a quedar C1 coseno de 2 veces el logaritmo neperiano de x más C2 seno de 2 veces el logaritmo neperiano de x. Y luego vamos a tener que sin derivar x a la menos 1 por C1 2 veces C1 que es 1, entonces me va a quedar 2 veces C1 menos seno de x 2 veces el logaritmo neperiano de x
sobre x, que es la derivada del logaritmo neperiano. Más, ahora dice que C1 es 2, perdón, es 1, 2. Y me va a quedar la derivada de este 2C2 coseno del 2 veces logaritmo neperiano de x por 1 sobre. Y esto me va a quedar, lo voy a empezar a evaluar según esto que está aquí. Y' de 1 va a ser igual a lo que sea que yo ponga acá, me va a dar 1. Esto es 1. Y esto me va a quedar coseno, el logaritmo neperiano de 1 da 0, más C2 seno de 0, más 1 aquí, menos 2 veces el seno de 0, más 2C2 coseno de 0. Y esto va a ser todo igualado a 0. Ok, entonces tengo que seno de 0 es 0 y seno de 0 es 0. Y esto me va a quedar que 1 más 2 veces C2 va a ser igual a 0. Y esto me va a quedar que C2 va a ser igual a menos 1 sobre 2 menos 1 medio. Entonces voy a tener que la solución particular para esta ecuación que está aquí va a ser x a la menos 1 coseno de 2 veces el logaritmo neperiano de x más C2, que es menos 1 medio, me va a quedar menos 1 medio, de seno de 2 veces el logaritmo neperiano de x. Me comí el menos, es decir que aquí no me queda negativo y aquí me queda más